asombrados por la gran belleza de su santidad. En este momento celestial nos postramos por tu majestad. Eres Dios, hoy lo proclamamos, grande eres tú. Eres Dios, solo tú eres digno, somos tuyos, oh Jesús, somos tuyos, oh Jesús. Exaltando al Creador en un cantar. Es un himno para el Dios que fue, quien es y quien vendrá. Eres Dios, hoy lo proclamamos, grande eres tú. Eres Dios, solo tú eres digno, somos tuyos, oh Jesús. Eres Dios, hoy lo proclamamos, grande eres tú. Eres Dios, solo tú eres digno, somos tuyos, oh Jesús. Exaltado estás en las naciones, exaltado estás, glorioso Rey, exaltado estás sobre imperios, solo tú eres Dios. Exaltado estás en las naciones, exaltado estás, glorioso Rey, exaltado estás sobre imperios, solo tú eres Dios. Eres Dios, hoy lo proclamamos, grande eres tú. Eres Dios, cantamos juntos. Eres Dios, solo tú eres digno, somos tuyos, oh Jesús. Eres Dios, hoy lo proclamamos, grande eres tú. Eres Dios, solo tú eres digno, somos tuyos, oh Jesús. Eres Dios, hoy lo proclamamos, grande eres tú. Eres Dios, solo tú eres digno, somos tuyos, oh Jesús. Somos tuyos, oh Jesús. Pertenecemos a ti, gente de toda tribu, lengua y nación. Fuimos comprados a precio de sangre, y Él nos ha transformado y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hoy hay un trono de justicia que se establece en esta nación. Toda injusticia cae por tierra.
sol de justicia brilla y todos los otros dioses son avergonzados. Toda falsa adoración, toda idolatría cae por tierra. Solo hay un Señor, un Dios, solo uno merece ser adorado. Celebra al único que vive. Eres Dios, hoy lo proclamamos, grande eres tú. Solo hay un Dios. Eres Dios, solo tú eres Dios. Somos tuyos, oh Jesús. ¿Dónde está la iglesia de Dios vivo? Eres Dios, hoy lo proclamamos, grande eres tú. Eres Dios, solo tú eres Dios. Somos tuyos, oh Jesús. Eres Dios, hoy lo proclamamos, grande eres tú. Que toda la nación escuche, eres Dios. Eres, solo tú eres digno. Somos tuyos, oh Jesús. Con todas nuestras fuerzas declaramos una vez más, eres Dios. Eres Dios. Hoy lo proclamamos, grande eres tú. Solo hay un Padre, un Dios. Eres Dios, solo tú eres digno. Somos tuyos, oh Jesús. Aleluya. Somos todos hermanos de un mismo Padre. A Él sea toda la gloria. Nadie va a robar su gloria.
Jesús. Alguien se levanta a adorarle a Él. En el nombre de Jesús. Padre, te adoramos. Padre, te adoramos. Levante su voz con nosotros y lo dice ahora sí. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, te exaltamos, y te exaltamos, oh Señor, te adoramos, te Socórreme, querido. Quebrantados en presencia del Señor de eternidad, asombrados por la gran belleza de su santidad, en este momento celestial. Nos postramos por tu majestad. Eres Dios, hoy lo proclamamos, grande eres tú. Eres Dios, solo tú eres digno. Somos tuyos, oh Jesús. Somos tuyos, oh Jesús. Adoramos, exaltando al Creador en un cantar. Es un himno para el Dios que fue, quien es y quien vendrá. Bien, amados, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros acá en ese día domingo, y es día 6 de septiembre del año 2020. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar y poder compartir un poco de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que el Dios Todopoderoso
derrame muchas bendiciones sobre sus vidas, sobre su familia, y que todo lo que emprenda sea de bendición. Vamos a orar y vamos a bendecir al Dios Todopoderoso en esta mañana, y vamos a reconocer que Él es grande, que Él es Dios, que Él es Señor y que Él es Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, por esta mañana. Gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia, oh Padre Celestial. Te alabamos a ti, oh Dios, te bendecimos y te glorificamos porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor y Salvador, oh Dios Todopoderoso. Y queremos, oh Dios, en esta mañana honrar tu santo nombre. Queremos bendecir, oh Dios, tu santo nombre. Queremos reconocer, oh Dios, que tú eres Rey, reconocer, oh Dios, que tú eres Señor, reconocer, oh Dios, que tú eres Salvador, y reconocer, oh Dios, que tú eres digno de recibir, oh Dios, la honra, de recibir, oh Dios, la gloria, de recibir, oh Dios, la alabanza, y de recibir, oh Dios, la adoración debido, Padre Celestial. Gracias por la oportunidad, oh Dios, que nos da de estar en su casa. Venimos a rendir, oh Dios, honor a ti, oh Dios amado, porque tú eres digno de ser honrado, porque tú eres digno, Dios, de ser alabado, porque tú eres digno, Dios, de ser adorado, Padre Celestial. Gracias por la oportunidad, oh Dios amado, que nos da cada mañana de poder levantar, de poder abrir los ojos, de poder caminar, oh Padre Celestial. Gracias porque tú nos sostienes, nos mantiene, oh Dios amado, en sus manos. Gracias por la seguridad, oh Padre Celestial, y gracias por la promesa preciosa que el día de mañana, oh Padre Celestial, podamos estar caminando contigo, Dios Todopoderoso. Bendecimos, oh Dios, tu nombre, glorificamos, oh Dios, tu nombre. Te pido, Dios, una bendición para cada persona que está en ese momento en sintonía con nosotros, oh Padre Celestial, para cada familia, para cada cristiano, Dios amado, y para cada persona que aún, oh Dios amado, no se ha convertido, Dios amado, que sea tu Espíritu Santo tocando esas vidas. Bendigo la vida de cada uno de ellos, oh Padre Celestial, y declaro que los cielos se abran sobre sus vidas y derrame bendición hasta que sobreabunde, oh Padre Celestial. A ti, oh Jesús, sea toda la honra. A ti, oh Jesús, sea toda la gloria, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Gracias, oh Padre Celestial. Ven, mis amados, en esta mañana, abra su Biblia en el primero libro de Samuel, el capítulo 4. Primero de Samuel, el capítulo 4. El mensaje se titula Dios no es un amuleto. Dios no es un amuleto. Samuel, el capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Los versículos del 1 en adelante. Amén. Dice el Señor en su palabra. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Gracias, oh Padre Celestial. Hermanos, el propósito de esta mañana es saber si estamos usando a Dios como Dios o lo estamos usando como un amuleto. Porque la mayoría de los cristianos usan a Dios como un amuleto, como algo que pone aquí, como quien dice y quien quita. ¿Va? Por ejemplo, hay muchos hermanos que aún vienen en la iglesia, los hijos traen un ojo de venado amarrado en el short, en el calzoncillo, en el brazo, y dice que eso es para dar buena suerte, para quitar el ojo, para quitar un montón de cosas que yo no entendí. Muchos hermanos cristianos usan a Dios como lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente buscan a Dios cuando están en problemas, cuando están en dificultades, cuando están
pasando por una situación difícil, entonces comienzan ellos a hablar que son cristianos, comienzan ellos a sacar su Biblia, comienzan ellos a mencionar versículos bíblicos, pero lo toma como un amuleto. Pero, ¿qué es un amuleto? Amuleto es un objeto al que se atribuye propiedades protectoras contra desdichas, males, enfermedades, accidentes o desgracia. Los amuletos son usados para traer la buena suerte, encontrar trabajo, para la protección personal o de la casa, la prosperidad o de un negocio. El amuleto se usa mucho en la brujería. No es cuestión de un cristiano. Todo lo que, para un hijo de Dios, lo que no es Dios, eso es del diablo. Por ejemplo, ¿por qué se usa mucho en la brujería? Porque ellos confían mucho que tenía algo bendecido por un santo, algo que los puede proteger. Usted mira por ahí que mucha gente, muchos hermanos cristianos que llegan y todavía tocan madera y ponen un montón de una escoba atrás de la puerta para que la gente se vaya. Se lo toma como un amuleto. Pasa mucho en el deporte. Hay jugadores, por ejemplo, que usan la misma camisa durante todos los partidos o usan los mismos zapatos, no quieren cambiar, porque lo toma como un amuleto. Es una creencia, es algo en que usted cree que eso le va a ayudar a usted. Por ejemplo, hoy que estamos, ya esperamos que finalizando la pandemia, hablaba con una persona y se hizo la pregunta: pastor, hoy la alabanza y la adoración a Dios ha menguado, ha bajado la adoración a Dios. No, la adoración a Dios no ha bajado. La alabanza y la adoración a Dios ha seguido igual o ha aumentado. Pero las iglesias no cantan, las iglesias no adoran, están cerradas. La Biblia, eso no significa que Dios ha dejado de ser alabado. No significa que Dios ha dejado de ser adorado. Jesús dijo a la samaritana: llegará el tiempo en que Dios buscará adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la gente que alaba a Dios realmente no necesita una iglesia, va a alabar en cualquier lugar. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia pero no alaba a Dios, pero no adora a Dios, pero no quiere saber nada de Dios. Entonces, la gente que toma a Dios como un amuleto, si voy al culto hoy, Dios me va a bendecir durante la semana. Si voy al culto hoy, voy a poder vender mi casa. Si voy al culto hoy, puedo conseguir el trabajo. No, entonces la gente está ocupando a Dios como un amuleto de buena suerte. No es eso. O sea, Dios sigue siendo Dios. Pablo dice que tenemos que adorar a Dios. Si Él nos bendice o no nos bendice, Él sigue siendo Dios. Entonces, los verdaderos adoradores de Dios siempre lo han adorado. No es porque está cerrada la iglesia que han dejado de adorar. No, siguen adorando. Cuando comenzó la persecución de los cristianos en la tumba fue cuando más se multiplicaron. O sea, ellos crecieron en las cuevas que tenían ellos, fue cuando más se multiplicaron. Y aquí tenemos la historia del pueblo de Israel. Si usted comienza a ver la historia del pueblo de Israel, desde que Dios creó, dijo a Moisés que hiciera el arca. Y colocó en el arca lo que eran los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Y un poco de maná. El arca siempre simbolizó lo que fue la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no es algo que podemos decir, fui a un lugar, ahí estaba la presencia de Dios y el poder de Dios se movió. No. La presencia de Dios es algo que tiene que ser activado, porque en esa parte aquí hay algo que ellos no se dieron cuenta, el problema del pecado. Porque ¿quiénes eran los sacerdotes? Era Elí y sus hijos, Ofni y Finés. ¿Qué característica tenían los sacerdotes? Ahí estaba el arca en el templo, pero estaban ellos como sacerdotes. Y la corrupción del liderazgo, la corrupción del sacerdote, no está claro que esta corrupción va a afectar o va a dañar o va a corromper el pueblo, no. Pero sí resalta el desastre cuando el pueblo es gobernado de una forma deficiente. ¿Por qué? Porque esos mismos sacerdotes, la Biblia dice que robaban los diezmos, robaban las ofrendas,
sería como hoy va, que los pastores de hoy roban las ofrendas, roban los diezmos. Dice que se acostaban con las mujeres, con las hermanas que llegaban a las iglesias. O sea, que la corrupción de aquel tiempo había pasado a un lugar más alto. Y ellos creían que porque el arca estaba ahí, todo estaba garantizado, no había ningún problema. Pero el arca nunca va, el poder de Dios nunca va a resaltar, el poder de Dios nunca va a fluir, el poder de Dios no se va a dar a conocer en un lugar donde está enmarcado por el pecado, donde hay un pecado constante, donde había corrupción, donde había robo, donde la gente se había entregado explícitamente a Satanás. Pero siempre confiaba que Dios estaba ahí. Ellos creían que el arca respaldaba, aunque ellos pecaran. Pero si yo voy a la iglesia, eso pasa mucho con algunos hermanos, no importa si yo robo, pero si yo voy al culto y pido perdón, y Dios me va a bendecir. Y la otra semana pasa lo mismo, no importa si yo tengo una movida con otra mujer que no sea la mía, y Dios me va a perdonar porque voy a servir, porque voy a evangelizar, porque voy a servir a un ministerio, y Dios me va. Y ellos estaban de esta manera. Y el pueblo se había acostumbrado que se podía hacer las cosas. Y eso está sucediendo en el día de hoy. Sucede eso hoy en día. La gente, los hermanos cristianos, creen que se puede vivir una vida de pecado y creen que puede adorar a Dios y creen que pueden seguir a Dios viviendo su vida en pecado, que Dios los va a bendecir. Dios no va a bendecir eso. ¿Por qué? Porque el arca es activada. La santidad de un hombre es lo que activa el poder de Dios. Pero si los hombres caminan en pecado, ese poder de Dios nunca será manifestado. Nunca se va a dar a conocer, aunque esté la presencia ahí. Y la gente dice, pero ahí está la presencia y va a manifestar. No, no es así. Mira el versículo. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. El pueblo fue a la batalla. Fíjese solo, Israel tenía más gente que los filisteos. Así como Israel tenía a los filisteos de enemigo, nosotros tenemos al diablo de enemigo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a los hermanos decir el versículo que nos dice que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo? Y la gente lo repite a cada rato. Pero si Dios es más poderoso, ¿por qué no podemos soportar las tentaciones? Si nuestro Dios es más poderoso que el diablo, ¿por qué nosotros cedemos a las tentaciones? ¿Por qué cedemos a la corrupción? ¿Por qué cedemos al dinero fácil? ¿Por qué cedemos a la vida fácil? ¿Por qué no logramos controlar nuestra lengua? ¿Por qué no logramos controlar nuestro carácter? ¿Por qué no logramos controlar nuestra forma de ser? Si nuestro Dios es más poderoso. Entonces, ¿qué tan poderoso es nuestro Dios? Porque Dios no ha cambiado. El problema es que nosotros decimos de la boca para afuera y lo hemos tomado como un amuleto, no como una entrega total a Dios. ¿Por qué? El favor de Dios no viene a mi vida porque yo soy un hijo de Dios. No es por eso. El favor de Dios viene a mi vida cuando yo hago la voluntad de Dios. Entonces el favor de Dios va a venir sobre mí. Pero los israelitas creyeron que porque eran hijos de Dios, Dios tenía que respaldar su vida de pecado. Igual mucha gente, hay muchos hermanos que son servidores en la iglesia y creen que Dios tiene que respaldar sus vidas. ¿Por qué? Porque están sirviendo. Hace mucho tiempo, año 97, 98. Había un hermano que siempre me llamaba. Hace poco estaba platicando con él. Creo que vive en Estados Unidos ahora. Y el hermano andaba en aquella que sin que no va. Y Dios lo bendecía. Lo bendecía. Ese era Dios o el diablo, pero lo bendecía. Y él decía, mire hermano, ¿por qué no vamos a evangelizar en los colegios?
porque necesito que Dios me bendiga. Y íbamos a los colegios a predicar. Él tenía buena influencia con los señores del ministerio, aquel tiempo, Ministerio de Educación. Íbamos a los colegios, íbamos por la mañana y dábamos charla y predicábamos. Yo le digo que por lo menos por semana, ganábamos entre 200 y 300 personas hacían profesión de fe. Pasaba 15 días, contadito. Dios le daba un trabajo a él. Pero era, mire, contadito. Y él dice, mire hermano, ya no voy a poder. Y yo, está bueno, pues no vamos. Pasaba un mes, Dios le quitaba el negocio y él veía, mire hermano, le vamos a otra vez porque necesito tal cosa. Íbamos y predicábamos, evangelizábamos y todo eso. Pero él tomó eso como un amuleto. Y un día, Dios no le dio lo que él quería. Y quedamos una semana y quedamos un mes y Dios le quebró el negocio de él. ¿Por qué? Porque lo tomamos como un amuleto. Yo voy a servir a Dios aunque sigo pecando, pero Dios tiene que recompensar mi servicio. ¿Y quién le ha dicho eso a usted? No es la obligación de Dios. Dios no tiene la obligación de recompensar si yo vivo una vida pecaminosa. Porque el problema del pueblo, mira lo que dice el versículo 2, el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Hermano, en vez de examinar su vida, el pueblo culpó a Dios. Mire, cuando algo pasa mal, cuando algo sale mal en nuestras vidas, ¿de quién es la culpa? ¿Es la culpa de Dios? Porque ellos sabían que vivían en pecado. Mire, el que usted haya vivido 200 años en pecado y llega un día en el culto, no cree que un día en el culto es suficiente para limpiar 200 años de pecado. Las consecuencias de esos 200 años vas a pagar. Y Dios se los va a cobrar. No, pastor, pero yo hice malas cosas, pero hoy estoy aquí en la iglesia y vengo como nueva criatura. Momento. La nueva criatura es un proceso que lleva años, papá. Años. No es que van a ser mañana ya soy nueva criatura. No. Entonces ellos no reconocieron que ellos eran los culpables. Y dice también, miren, el versículo. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Mire hermano, no quiera manipular a Dios. Los israelitas intentaron manipular a Dios con su forma de ser. Y eso pasa con muchos hermanos. Ay Señor, es que yo sirvo. Ay Señor, es que yo diezmo. Ay Señor, es que yo trato bien a mi mamá. O sea, usted no va a manipular a Dios. Usted no es como un hijo que llega a manipular al papá o la mamá y el papá se deja manipular por el hijo. Dios no se va a dejar manipular por nosotros. Dios es así. Usted pecó, usted tiene que pagar. Punto. No hay tal cosa. Porque Israel en ese momento se portó como un niño caprichoso que pensaba que por haber sido escogido por Dios, Dios tendría que darle todo. Si el pueblo de Israel fue el pueblo que Dios más corrigió, fue Israel. ¿Por qué? Porque vivía una vida de pecado y no quería aceptar, no quería cambiar, no quería transformar, no querían hacer nada. Mire el versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés.
estaban allí con el arca del pacto. Aquí me llama mucho la atención eso. ¿Va? Dice que el arca moraba entre los querubines. ¿Va? El arca moraba entre la santidad. O sea que la presencia de Dios va a habitar donde hay santidad. Pero mire el contraste. Moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí la llevaron. O sea que el diablo cargando a Dios, pues va. Porque yo me imagino que los hijos de Elí, como era costumbre, venían de adulterar, venían de robar, pero llevamos el arca y todo está bien, no se preocupe, aquí nos vamos al culto, vamos a cantar y adorar a Dios y Dios va a hacer los demás. Y el pueblo se alegró con eso. ¿Por qué? Porque esa fue la imagen que los sacerdotes, que los pastores vendieron a la gente. Hermano, si usted peca un poquito, no se preocupe, vengan a Dios y Dios lo va a perdonar y Dios lo va a guiar a usted. No se preocupe, venga y Dios lo va a bendecir a usted porque su pecado es poquito. ¿Y quién le ha dicho eso? ¿Y quién le ha dicho eso? ¿Por qué? Porque el pueblo quiere vivir en pecado y quiere que Dios los bendiga. Hermano, qué triste es el pueblo de Dios. Va el hermano manejando ebrio y tiene un accidente. Es que Dios no me protegió. Y todavía dice la mamá, es que usted no oró. Si voy a orar para tomar. O sea, entonces toman a Dios como un amuleto. Si los narcotraficantes. Estaba viendo esa serie de Pablo Escobar. Cuando él manda el gringo llevar la droga a Miami. Agarra así una, mire, aquí está Jesús, te va a proteger. Y así estamos muchos cristianos. Estamos abrazando al diablo, pidiendo la bendición de Dios para abrazar al diablo. Y después Dios no nos protege, no nos cuida. Y vamos, no, es que Dios no me ha protegido. Viene la policía y agarra al muchacho con 10 kilos de cocaína en la frontera. Es que a la culpa de Dios no me protegió. Y así está el pueblo de Dios hoy en día, viviendo una vida que no es la vida de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo perdió la noción de Dios. No tiene idea de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque hemos vendido a un Dios misericordioso simplemente. Pastor, pero es misericordioso. Sí, pero la misma Biblia dice también que es fuego consumidor. No es que Dios va a aceptar todo lo que yo haga. Hermano, si ni siquiera su hijo, usted lo acepta así. Usted le agarra el cincho muchas veces y dice, con todo dolor de mi alma, hijo, pero tengo que darse un par de cinchazos. Pues. No te puedo comprar eso porque usted no lo merece. Entonces perdió la noción de Dios. Porque el arca ya no era el signo de una gratitud, de alianza, de amor, sino un amuleto. Porque antes el pueblo tenía el arca como un símbolo de gratitud, de amor. Y hoy tenía como un amuleto. Porque la confianza que hace auténtica la oración, hoy fue reemplazada. Por ejemplo, cuando Dios dijo a Moisés que hiciera el arca, hizo el arca y estaban los sacerdotes. ¿Quién era la única persona que tocaba el arca? Moisés. Los sacerdotes nunca tocaron el arca. ¿Quién era la persona que miraba el arca? Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era el único que vivía en santidad y tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y Moisés no era sacerdote, pero tenía la santidad en él. El poder del arca se activaba por la santidad que tenía Moisés. Porque el día que Moisés se fue, ¿qué pasó con el arca? Desapareció el arca. Ya no hubo alguien de santidad, aunque habían sacerdotes y todo eso, pero ya no se mencionó el arca. Y después, ahí cuando viene el rey Saúl, el arca se pierde 40 años. Se quedó perdida el arca. Nadie sabía dónde estaba. ¿Sabe por qué? Porque ya no le importaba. E igual hoy en día, la gente no quiere saber de Dios. La gente quiere los favores de Dios. Que Dios me bendiga, que voy a hacer tal cosa, pero nadie quiere santificarse para venir a buscar el favor de Dios, para venir a estar en presencia de Dios, para poder estar junto a Dios. Nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque no es fácil.
tal vez de todos los siervos de Dios, el que tuvo el peor ministerio en mi casa, para mí, Moisés. Lidiar con tanta gente problemática y todavía decir a Dios que no lo matara, porque hasta Dios se agotó la paciencia con la gente. Y Moisés decía, no, Señor, mire, no era fácil. Tenía que lidiar con la gente, ir a la noche a hablar con Dios, pedir perdón por la gente y saber lo que tenían que hacer el día de mañana. Y la gente todavía le criticaba a Moisés. Que los mate a todos, Señor. ¿Por qué no había una santidad para llevar el pueblo? Y también mantener ese tipo de vida de superstición y amuleto es un riesgo que puede infiltrarse y debilitar la relación con Dios. Sobre todo cuando estás oprimido y angustiado. Le va a aparecer por ahí una vecina. Mire, fíjese que ahí por mi casa hay un señor que lee las cartas. Vamos. Fíjese que la niña fulana ahí tiene su chamán por ahí, su chamuco por ahí. Véngase, vamos y él te va a responder. Amados, Dios, el arca no es un amuleto. Porque ellos trajeron el arca a la batalla creyendo que los hará invencible. Por ejemplo, pongamos, yo soy una persona que he pecado los últimos 10 años, pero pecado desenfrenado, 10 años. Siendo cristiano, yendo a la iglesia y todo, pero he vivido en pecado. De repente tengo un problema y vengo a buscar a Dios para que Dios me ayude. Y digo, mire, voy a ayunar porque tengo que ponerme a cuentas con Dios. Voy a ayunar 3 días, 15 días o 40 días. ¿Crees que Dios me va a contestar? ¿Cómo que no? Pues claro que no. Él no tiene la obligación de contestarme. ¿Por qué? Porque Él sabe, si yo he vivido como hermano, ya cuando se vive como, así no es hermano, sea primo lejano, viviendo en pecado, si usted viene a clamar a Dios, Él sabe que usted viene solo por ese interés. Él no te va a bendecir. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Los sacerdotes vivían una vida de orgía, de pecado, de Sodoma y Gomorra. Y trajeron el arca y el pueblo se alegró. Pero ¿qué pasó? Ellos nunca se dieron cuenta que el que llevaba el arca no vivía en santidad. Entonces ese poder del arca jamás sería activado. Dios necesita la santidad de alguien para que el poder de Dios sea activado. El poder de Dios no es activado en pecado, no es activado en una relación distante de Dios. Y por eso hoy en día hay muchos pastores que creen controlar el poder de Dios. Controlar el poder de Dios. Ya vio que hay muchos pastores que amenazan sus congregaciones. Si usted se va de aquí, Dios va a hacer esto. Hermano, el poder de Dios no se controla. El poder de Dios es algo que solo Dios lo puede controlar. Si el día de mañana usted escucha a alguien decir que tiene controlado el poder de Dios, es el diablo en persona. Para que tenga una idea, cuando Cristo sanaba, cuando sanó el paralítico, la Biblia dice que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Y eso que Jesús era Dios. Pero ¿cuántas personas hoy en día dicen que tiene el poder de Dios, que voy a ministrar y que voy a dar porque lo tengo? ¿Qué es eso? Es igual como hace un par de años cuando salió la locura de votar personas. Usted se recuerda de eso, que todo el mundo votaba personas. Y venía el pastor de aquí y quiere el poder de Dios que está en mí, te lo voy a pasar. ¿Cómo que lo voy a pasar? ¿Cómo que pelota de béisbol? Pues?
y lo tiraba así a la gente ¡pah! Iba de espalda, y ahí caía 2 para allá y 4 por acá. La gente es poderosa aquí, no, el poder de Dios no es eso. El poder de Dios se activa en la santidad del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios lo puede controlar. Porque así como muchos cargan una Biblia, creen poder llevar el poder de Dios. No, hermano. Eso no es lo que Dios dice. Y ellos creyeron en eso. Ellos creyeron en eso. Mire, el que seamos hijos de Dios no significa que Dios quiere todo lo que queremos nosotros. Por ejemplo, hay algo que usted quiere de Dios. ¿Hace cuánto tiempo está usted orando por eso? Y no lo digo que quiera algo material, no. Puede que esté pidiendo algo espiritual. Por ejemplo, usted está pidiendo que Dios se revele en su vida. Usted está pidiendo conocimiento de Dios. Está pidiendo sabiduría para entender lo que Dios quiere que haga. Y todavía Dios no se lo ha dado. Y es algo que va en beneficio de Dios. Pero viene gente a la casa de Dios y dice, no, yo vengo aquí, quiero pedir a Dios que me regale un carro. Yo me recuerdo hace un par de años, apareció un hermano. Yo no sé si tiene todavía, pero antes cuando tenía los maratones del Canal 25. Y estaba en la fase del telemaratón y todo eso, que Dios los iba a multiplicar. Y viene un hermano y ofrendó $5. Aquí le voy a poner $5 para que Dios me regale. Quería una Land Cruiser. Y los muchachos del canal le dijeron que sí, que Dios lo iba a bendecir. Hermano, si eso es cierto, no, yo coloco $100 y salgo con un avión. Pero o sea, lo han manipulado la gente creyendo que tiene el poder de Dios. El hombre no puede decidir por Dios. El hombre te puede guiar a que usted lea lo que Dios ha escrito en tu palabra, pero no puede decidir por Dios. Y la gente lo hace, y la gente lo buscaba eso. Mira el versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó. Y hay fiesta, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Miren, hermanos, la presencia de Dios no es garantía de poder. Pastor, ¿y por qué lo dice? Porque el poder de Dios debe ser activado. ¿Por qué lo digo? Jesús tenía el poder de Dios, ¿sí o no? Sí, porque era Dios, ¿sí? Todos los enfermos que se acercaron a Jesús, ¿sanaron o no? No. Entonces el poder de Dios no te garantiza que Dios va a obrar en su vida. No es garantía. Su presencia no es garantía de poder. ¿Por qué? Porque fueron sanados por Jesús aquellos que se acercaron, se humillaron y clamaron a Jesús. No todo el mundo fue bendecido. Y usted dice, pero había poder. Uy, si había poder en Jesús. No, hombre, si lo que más había era poder. Y presencia, si Él era Dios. Pero no significa, ¿por qué? Porque ese poder tiene que ser activado para salir, para manifestar. Si no es activado, porque todo aquel que activó el poder de Dios fueron personas que creyeron en Dios. Pastor, pero yo voy a la iglesia. El que usted venga a la iglesia no significa que usted cree en Dios. No significa. Y dice que la tierra tembló porque el pueblo gritó. Pero ¿cuál es el problema? Que no estaba un Moisés con ellos para activar el poder del arca. Mire,
la presencia de Dios no es garantía de poder de Dios, sino una invitación a recibir la guía de Dios. Por ejemplo, si un lugar, Dios se manifiesta en un lugar, usted llega a ese lugar para que, para aprender de Dios, para conocer a Dios. Eso es lo que usted espera. La gente seguía a Jesús, ¿por qué? Porque de Jesús emanaba sabiduría, emanaba poder. La gente quería saber el poder que tenía Jesús. Pero sanaban a aquellos que se humillaban ante Él. Porque irónicamente el arca contenía la forma más grandiosa de la guía de Dios, los 10 mandamientos. ¿Y sabe qué? Nunca lo leyeron. Y así hay muchos hermanos. Usted pregunta, hermano, ¿usted cada cuánto tiempo lee su Biblia? Los domingos cuando voy al culto. Ese es el problema. Y después queremos que el poder de Dios se manifiesta. Porque Israel no se molestó en buscar la guía de Dios antes de la batalla. Amados, ¿qué dijo Dios a Josué? Meditarás en ese libro de la ley de día y de noche, para que haga prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. De día y de noche. ¿Cuándo? Todos los días. Entonces la presencia de Dios es algo que tenemos que buscarla todos los días y mantenerla todos los días. Para que cuando yo necesite algo de Dios, esa presencia puede ser activada. Pero ellos no tenían eso. Ellos creían allá en algo que estaba allá. Es como, por ejemplo, cuando es el 12 de diciembre, que hay la fiesta de la Virgen, de Guadalupe. Un montón de gente que llega a las iglesias solo esa época. Y después desaparecen. Y unos llegan a vender. Y hacían los hermanos cristianos. Cuando hay alguna fiesta, cuando hay aniversario, llega. Cuando hay boda, llega a la iglesia. Pero no vienen buscando a Dios. Y el versículo 7 dice: y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Hermanos, no cometamos el mismo error. Porque es posible que nosotros caigamos en el mismo error. Por ejemplo, cuando enfrentamos oposición o dificultad en nuestro trabajo, en la vida, ¿buscamos la guía de Dios en oración? ¿O simplemente decimos una oración rápida para que Dios nos saque del problema? Hay mucha gente cuando tiene problemas, lleva en el trabajo una Biblia y pone arriba del escritorio, pero nunca la leyeron. Y creen que esa Biblia va a espantar al diablo. Si el diablo conoce eso más que usted. Él sabe dónde esconderse. Pero la gente lo lleva como un amuleto y lo pone ahí la Biblia y lo pone ahí unos volados de la iglesia de que pertenece, pero de nada sirve. Ese símbolo de la iglesia no le va a proteger. Lo que te va a proteger es tu relación con Dios, es tu comunión con Dios, es tu conocimiento de Dios. Eso es lo que te va a proteger. Es vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Porque cuando usted vive una vida de santidad, el diablo tembla. Le hago una pregunta a usted. Durante la salida del pueblo de Egipto, ¿cuántas veces le apareció Satanás a Moisés? Ninguna. ¿Por qué no apareció? Porque sabía que no iba a tener oportunidad. Porque Moisés estaba tan metido con Dios que el diablo mejor dijo: mire, aquí no, papá. Pero no fue más, muriendo Moisés, ¿qué pasó con el pueblo? Vino el diablo y hizo, ya aquí lo voy a hacer pasado. Y eso es lo que sucede con nosotros. Si no tengamos una vida de entrega, de oración y de búsqueda de Dios, somos presa fácil del diablo. Somos presa fácil del diablo. Y creemos que las cosas que están con un símbolo nos va a proteger.
También consideramos los planes. ¿Será que nosotros consideramos los planes, las acciones, las posibles acciones a la luz de la Escritura? Por ejemplo, hoy con ese año de la pandemia, mucha gente hizo un montón de planes. Todo el mundo tenía planes. Y todos los planes, ¿dónde fueron? Por agua abajo, papá. Desde fueron por el alcantarillado. Pero la gente que hizo planes, ¿qué porcentaje consultó a Dios antes de hacer los planes? Porque la mayoría solo dijeron, mire, este año voy a viajar a tal parte, voy a conocer tal lugar, este año nos casamos, este año vamos a hacer aquí, este año vamos a hacer allá, y el año perdido. Ya no fue a ningún lugar, ya no hubo nada, y aquí, incluso hay unas que se casaron, me acuerdo, con una boda en Brasil, porque dice la señora, no va a ser que muera el muchacho con el coronavirus, ya me quedé. Y se casaron. O sea, eso fue lo que pasó. O sea, consideramos los planes a la luz de la Escritura, consultando a Dios, hablando con Dios. Y también analizamos nuestras motivaciones y evaluamos nuestras acciones, estando dispuestos a ser transformados por Dios, o simplemente decimos, no se preocupe. Porque la mayoría dice, no se preocupe, Dios es bueno. Amado, que Dios es bueno, sí, Dios es bueno todo el tiempo. Pero es que Dios sea bueno, no significa que va a aceptar todo lo que yo quiera. Dios es bueno y echó a Satanás del cielo, es bueno. Pero cuando hagamos cosas malas, vamos a tener que pagar. Mira, amado, si nuestras vidas parecen insatisfactorias o nuestras carreras no progresan como esperamos, mire, es posible que estamos usando a Dios como un amuleto. Haga una reflexión en su vida. Piense cuál es el lugar que tiene Dios en su vida. Piense cómo lo clama, cómo busca a Dios. ¿Por qué? Porque si la respuesta de Dios no está llegando a usted, puede que Dios no es Dios en su vida. Puede que Dios sea solamente un amuleto. Y usted está esperando que ese amuleto el día de mañana le dé la lotería, le venga un dinero del cielo. No. O sea, confía en Dios, pero haga la voluntad de Dios. La Biblia dice, no he visto justo desamparado. Cuando la Biblia dice, no he visto justo, no significa cristiano. No. La gente se equivoca. Dice, es que la Biblia dice, no he visto. Sí, pero un justo es una persona que hace justicia, es una persona que trabaja, es una persona que honra, una persona que respeta, una persona que no habla mal de su vecino, de su hermano, de su hermana. ¿Por qué? Porque es justo. Esto es una persona justa, que quiere para los demás lo que él quiere para él, que siempre va a bendecir porque es justo. La Biblia dice que Cristo es el justo. Entonces, cuando usted sea como Jesucristo, usted es justo y usted jamás va a ser desamparado por Dios. Pero no solamente diga versículo por decir, pastor, es que yo soy justo. La Biblia dice, justificados pues por la fe. Está bien, pero dice Pablo que tenemos que ir creciendo hasta alcanzar la madurez del varón perfecto, que es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, oh Dios amado. Te alabamos a ti, oh Dios, te bendecimos y te glorificamos porque tú eres bueno, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor y Salvador, oh Padre Celestial, y queremos darte a ti, oh Dios, toda la honra, queremos darte a ti, oh Dios, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, y queremos darte a ti, oh Dios, el honor debido, porque tú eres digno de ser alabado, porque tú eres digno de ser, oh Dios, adorado, y tú eres digno, Dios, de recibir el honor debido. Te pido, Dios, grandemente por este pueblo. Te pido, Dios, grandemente por esa congregación, por esta iglesia. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, bendiciendo a cada vida en esta mañana, oh Padre Celestial. Que seas tú, oh Dios, entrando en nuestras vidas, ayudándonos, oh Dios, a definir, a decidir en nuestras vidas, oh Dios amado,
cómo debemos tenerte a ti, oh Padre Celestial. Que ya no lo tengamos como un amuleto, sino que venga a ser el Rey y el Señor de nuestras vidas. Bendigo cada vida, oh Padre Celestial. Bendigo cada persona, cada hermano y todo lo que emprendo, Dios, en esa semana. Tu Espíritu Santo, Dios, sea respaldando para poder glorificarte a ti. A ti, oh Jesús, sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. En sintonía con nosotros. Si esta palabra ha tocado su corazón en ese momento, quiero invitar a usted que pueda abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Quiero hacer una oración para que usted pueda repetir conmigo y Jesús venga a vivir a su vida y venga a transformar su vida. Repita conmigo de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. En el nombre de Jesús, alguien se levanta a adorarle a Él. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos. Padre, te adoramos. Levante su voz con nosotros y lo dice ahora sí. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos.